Libro de los Salmos, Salmo capítulo 29. Voy a dar lectura, luego pasar a orar. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributad al Señor gloria y poder. Tributad al Señor la gloria debida a su nombre. Adorar al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros, sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Oremos. Santo, 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 oh Dios eterno. Al leer tu palabra en esta hora, cada uno de nosotros puede experimentar, puede oír tu voz, la voz del Señor en los altos, lo más profundo, en un rincón. Pero Señor, hoy en este lugar, tu voz ha de ser hablada al corazón, Señor, de cada oyente, al ser leído, al ser expuesto tu palabra. Queremos reverentemente pedirte, oh Señor, que tú te reveles hacia nosotros tal como tu palabra nos dice. Que tú uses, Señor, las palabras falibles del expositor para hacer llegar, Señor, de quién eres tú y cuál es el mensaje para ellos en este día. Que tu Espíritu Santo pueda hacer esto en medio de nosotros y cada uno de nosotros te tribute gloria. Gloria, Señor, cuando te cantamos, y te damos gloria cuando oramos. Y en la exposición, al exponer y al recibir, queremos darte gloria porque es tu voz. Tu voz tiene poder, tu voz puede levantar al débil, tu voz puede dar esa fuerza, Señor, que necesita cada uno de nosotros. Y tu voz también nos puede estremecer y con nosotros puede estar, Señor, temblando. Con nosotros puede experimentar, Señor, en cada ser de quién eres tú. Pues permite, Señor, que tu pueblo tenga este encuentro, esa experiencia con tu palabra a través de este salmo. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento y vamos a continuar en la serie de los salmos. Y ahora nos toca estudiar el Salmo 29, el Salmo de David. Quiero titular esta enseñanza en esta mañana: el poder soberano de Dios. Son 11 versículos y podemos ir ya viendo de qué resalta estos 11 versículos. Habla del poder de Dios, de la fuerza asombrosa de Dios, o de la santidad, o de la gloria de Dios. No hay duda sobre el hecho de que Dios se revela a su pueblo. Dios se revela a su creación tal como Él es. Dios no se esconde, sino que Dios se hace ver. Nada más para empezar, yo voy a citar algunos versículos para poder introducirme. Génesis capítulo 14, versículo 19, nos informa de este Dios que encontramos con algunos atributos en el Salmo 29. Dice Génesis capítulo 14, versículo 19. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y aquí ya te puedes asombrar que este
soberano Dios, es creador del cielo y la tierra. Y no solamente esto, sino que Dios posee, a Dios le pertenece. Dios es el dueño del cielo y la tierra. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 al 17. Vamos a dar lectura, dice el texto, versículo 14 al 17. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Ahí ya te puedes ir asombrando que a Dios le pertenece y Dios se presenta aquí como el Dios de dioses, como el Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, Dios temible. Y vamos a tomar dos citas más e ir al Salmo 135. Yo voy a dar lectura al versículo 5 y 6, dice las Escrituras. Todo cuando el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo cuando el Señor quiere lo hace, dice el texto, en los cielos y en la tierra. Y eso es lo que nos dibuja o presenta como un lenguaje el Salmo 29, a un Dios soberano que hace en las alturas y en la tierra lo que le place. David va a tener una reacción. David describe a este Dios asombroso y nosotros debiéramos también seguir el mismo paso de David, ¿no?, al descubrir a este Dios de las Escrituras. Por último, Jeremías capítulo 18, solamente tomando algunos pasajes que nos describe el Dios de las Escrituras. Jeremías capítulo 18, versículo 6. ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor, he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Por si no fuera poco, si Dios hace lo que quiere, lo que le place en los cielos y en la tierra, aquí tenemos un lenguaje donde Él se presenta como el alfarero y nosotros, su creación, sus criaturas, somos personas en las manos del alfarero. En otras palabras, somos barro. Y por cierto, si te recuerdas, tú eres polvo y al polvo volverás. Estos son algunos de los muchos pasajes que revelan que Dios es un Dios soberano, porque el Salmo 29 nos habla de este Dios soberano. Ahora, por si no fuera poco, ya puedes entrar en adoración, porque ya puedes alabar apropiadamente. Cuando suenan los relámpagos, cuando los vientos o cuando la lluvia aparece, no es para tener temor, no es para tener pavor o pánico, sino es la voz del Señor tronando. Pero cuando una vez reconozcamos a este Dios, ahora podemos adorar y alabar, como dije, apropiadamente. No adoramos por miedo, no reconocemos a Dios por su poder, no que puede destruir, sino adoramos a Dios porque Él se revela de esta manera y Dios quiere que su pueblo conozca esta verdad. Y en este punto es cuando llegamos al Salmo 29. Quiero tomar estas palabras. Alguien dijo en el pasado, dice, cuando lleguemos al Salmo 29,
Dice, cuando la luna y las estrellas son brillantes, lea el Salmo 8, porque ahí los cielos, ¿no? y las estrellas cuentan de la gloria del Señor. Cuando el sol brilla, dice este autor, lea el Salmo 19. Pero cuando el trueno ruge y los relámpagos, lea el Salmo 29. Los antiguos o de la iglesia primitiva, dice la historia, los comentaristas, que los padres leían el Salmo 29 a sus hijos. Y qué manera, ¿no?, de poder, ¿no?, cuando hay una experiencia de truenos, de relámpagos, poder ir. Es la voz del Señor, y la voz del Señor está en su palabra. Y en esta mañana quisiera, ¿no?, yo poder entregar esa voz del Señor a sus mentes, a sus corazones. Como dije en el pasado, muchas veces dice, los niños se sentaban con sus padres o en la congregación entera durante una tormenta. Si hubo una tormenta, el ministro tomaba las escrituras y se dirigían al Salmo 29. No vamos a hacer esto, no, porque acá en Tacna no estamos acostumbrados a tormentas, pero sí podemos hacerlo con nuestras familias, padres, ministros, ¿no?, sobrinos que podemos tener. Podemos leer el Salmo 29 y es la voz del Señor ahí hablando. O cuando tienes la experiencia de viajar, aquí la frecuencia aquí en Tacna es la llovizna y es lluvia propiamente, y podemos recordar, no hay granizo, pero cuando tienes la experiencia de viajar, pues tener esa oportunidad de ver ahí el poder de Dios. Vamos a ver dentro de un momento lo que Dios hace, todo, ¿no? Todo gira en su entorno, es su poder, es su grandeza, y puedes confiar porque Dios es más grande, ¿no?, que esas tormentas, que esos truenos, y Él tiene control y nos puede traer paz. Como termina el versículo 11, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Así que sería apropiado poder hacer de este salmo en nosotros. El mensaje es esto, hermanos: los hijos de Dios deben adorar y glorificar a su Dios, porque Él es santo y poderoso en toda la tierra, y por eso trae paz a su pueblo. Ese es el mensaje, el resumen del Salmo 29. Los hijos de Dios deben adorar, porque si te das cuenta, el versículo 1 empieza a decir: oh hijos de los poderosos. Es la filiación que tenemos como pueblo con el Dios del cielo y la tierra. Aquí los poderosos normalmente se reconoce a los ángeles que están en la presencia del Señor, pero nosotros tenemos la filiación a través de Cristo, y por medio de Cristo podemos tributar, podemos dar al Señor la gloria. Ahora, el Salmo 29 es un salmo de David. Hasta aquí hemos ido viendo cómo David está orando para que Dios lo libere, pero David ha estado rodeado de enemigos que eran muy hostiles, muy odiosos contra él, pero hubo momentos en que David ciertamente dudaba también de sí, pero nunca David dudaba de la soberanía de Dios. No hemos visto a David en esa circunstancia, y de hecho creo que esto lo llevó también a David una vez más a poder describirnos el poder soberano de Dios, el poder describir la majestad de Dios, y concluir en este Salmo 29 que Dios es un Dios poderoso que puede hacer lo que Él le plazca. Ahora, David creo que es un hombre del campo. David es rey, pero David es un hombre del campo, y creo que cuando David salía a las montañas o cuando David caminaba libremente, podía ver el poder de Dios, o pudiera haber sido el testigo ocular o visible de lo que pasaba arriba en las montañas. Tal vez estaba verde el campo porque había caído rocío, había caído lluvia y truenos, y David tuvo tales experiencias y pensó en Dios, pensó en su poder y pensó en su soberanía. Y eso es lo que lleva a uno a reconocer al Señor de gloria. Eso es lo que uno lleva a que cada persona tribute, ¿no?, adoración a Dios. Ahora, ¿queremos tener la experiencia de David? Sí, cada uno tiene una experiencia como David lo tiene. Ahora podemos empezar
a ver en el versículo 1 y 2, que 3 veces David usa el verbo ahí, tributad. Versículo 1, tributad al Señor. Versículo 2, tributad al Señor. Y ahí tienes. Versículo 1 dice 2 veces, tributad al Señor la gloria y poder. Esto es un verbo imperativo, es un mandato en el hebreo, lo que significa que tiene que hacerse. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Me pueden leer? Dad a Jehová. Yo no sé por qué los escritores lo han traducido así, pero en el hebreo es tributad, tributad, tributad. Porque estamos ante un Dios majestuoso, ante un Dios santo, temible en la gran congregación de los santos. Pero David usa 3 veces de manera enfática. Eso quiero que podamos ver ahí. Es un imperativo, es un mandato. Esto significa que Dios debe tener su lugar apropiado, ¿no? Si ahí ante la adoración antes giraba alrededor del templo, ahí tenía que tributarse. Ahora, si la adoración gira, ¿no? Donde un pueblo se reúne y vemos a través de escrituras a este Dios santo, debe tributarse a Dios, debe reconocerse su santidad, porque estamos delante de alguien que es superior a nosotros. Dios tiene este poder soberano, tiene todo el poder, y el pueblo necesita reconocer, el pueblo necesita adorarlo y asombrarse. Y de esa manera Dios, a través de su poder asombroso, ministra a su pueblo. En otras palabras, Dios sirve a su pueblo. Si no fuera posible. No importa lo que suceda en nuestro mundo, Dios exige, hermanos, que su pueblo mantenga un alto y santo conocimiento de quién es Él y de cuán grande y poderoso es. Repito, no importa lo que suceda en nuestro mundo en el presente, Dios exige que su pueblo mantenga un alto y santo concepto o conocimiento de quién es Él y cuán grande y poderoso es Él. Si vamos a orar, si vas a Dios en oración, mejor será que tengas este conocimiento, ¿no? De quién es Dios, de su poder, de su fortaleza. Ahora, cuando hagas esto, hazlo con fe, como dice Santiago, no lo hagas dudando, porque tú puedes creer que Dios es todo eso, pero estás dudando. Mejor es que no ores, porque no vas a obtener la respuesta. Porque Santiago 1, versículos 5 y 7 dice, el que duda nada recibe. Ahora, Dios tiene el poder de responder cualquier petición, sí hemos visto, pero Dios quiere que lo creamos. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo con fe, no dudando. Ahora vamos a estudiar este salmo de pura alabanza, de pura adoración, y aprender que los hijos de Dios deben adorar y glorificar a su Dios, porque Él es santo, Él es poderoso en toda la tierra y puede traer paz a su pueblo. Y este salmo nos ayuda a enfocarnos en Dios. Si te das cuenta, esto no tiene que ver contigo. El salmo te inclina a Dios y por eso puedes enfocarte en adorar correctamente, de acuerdo al entendimiento que tengas de Dios. Este salmo no está enfocado en nosotros, no tiene que ver con tu circunstancia, sino con Dios. Y así toda la gloria es para Dios. Y ahora que este salmo nos ayude, ¿no?, a reconocer a Dios quién es verdaderamente Él, porque acá se hace conocer por sus atributos. No, nada más por sus atributos. Ahora, el llamado de Dios a que le tributemos está en versículo 1 y 2. Ahí tienes el llamado a adorar a Dios. Así empieza el salmo. Es un llamado a tributar honor al Señor. Así empieza, a adorarle. Los primeros 3 verbos son ahí iguales. Tributen, tributen, tributen la gloria debida a su nombre, debiera leerse. Y esta es la idea de glorificar a Dios. Ahora, ¿qué entendemos por glorificar a Dios? Tal vez no sonamos como un coro, ¿no?, como ciertos grupos lo hacen, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios,
porque si no lo hace, no estás dando gloria a Dios. No es lo que quiere decir, porque hablar de la gloria de Dios va más allá. Hablar de la gloria de Dios es más pesado porque tiene que ver con el nombre santo, santo, santo. Incluso el judío no podía mencionar el nombre de Dios tan a la ligeramente y usaba otros nombres para poder reconocer, porque veían el nombre apropiado tan santamente. Incluso por eso los mandamientos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y por eso estaban muchas veces ellos restringidos a no decir Yahweh, o no decir Jehová, o no decir Señor. En el español es Señor compuestamente. Ahora, Dios no significa que no es glorioso, porque nosotros no decimos gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es intrínsecamente glorioso, de eternidad a eternidad. Siempre Dios va a ser glorioso. La gloria es parte de su ser. Más bien lo que el Salmo está llamando de que eso nosotros lo mostremos. Lo demostremos y los mostremos. Lo demostremos a Dios y mostremos al mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es el significado que está detrás de este versículo. Y pues debemos tributarle el honor y gloria, como dice el texto. Queremos que todos vean su gloria, ¿no? Que de los confines se vea la gloria de Dios, el poder de Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Y cómo oirán? ¿Y cómo conocerán? ¿Y cómo cantarán? Si no hacemos conocer o no comunicamos al Salvador bendito. Y ahí, ¿no? Que el nombre de Dios sea glorificado en otro lugar, en una familia, es que cuando nosotros llevamos el Evangelio de Cristo, solamente ahí la faz de la tierra se llenará del conocimiento del Señor. Cuando compartes el Evangelio, puede ver una nueva familia que glorifique a Dios, y la faz de la tierra se va llenando del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, y todo vuelve a su Creador. Tributen, ¿no? Den loor al Señor, y esa es parte de nuestra adoración día a día. Así que el verso 29 así empieza: oh hijos, oh hijos. Este es un lenguaje angelical, pero es un lenguaje para ti, mi hermano, mi hermana. Oh hijos, oh hijas del Señor. Es que a quienes se dirige es a nosotros, por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Si somos hijos, tenemos un Padre que nos demostró su amor enviando a su Hijo en una cruz, como Juan 3:16 nos recuerda, Romanos 5:8, que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, oh hijos de los poderosos. Hermanos, Dios quiere que te des cuenta. Dios quiere esto, que te des cuenta siempre, que lo recuerdes, que no es porque tú te concebiste o te preconcebiste, sino es porque Dios te preconcibió, te concibió en una matriz y un día te dio vida y ahora le perteneces por medio de la obra de Cristo. Oh hijos, oh hijas. Es hora de despertar, que el pueblo de Dios reconozca y que diga: tienen un Padre que les ama con amor eterno, y allí nuestra unión, nuestro vínculo, nuestra filiación con este Dios del cielo. Ahora, también el mensaje puede ser aquí: Dios no quiere que su pueblo sea negligente de esta realidad. No podemos pasar por alto. Primeramente, es Dios quien nos dice hijos. Nosotros no podemos reconocer a Dios como padres. Primero, no nos reconoce. Ahora, segundo, probablemente podemos ser muy negligentes, muy simplistas, tal vez, a cómo nos acercamos a Dios. No es como si tú tienes un padre, tú puedes entrar a tu casa y saludarlo.
o también puedes no saludarlo y sigue siendo su hijo. Pero con Dios no es así, de esa manera simplista. No hay que ser negligente. Cuando dice tributad, es que también nos tenemos que postrar y reconocer. Y así empieza, hijos de los poderosos. Ahora, fíjense a quienes David llama a hacer esto. Una vez más, este es el deber de nosotros. Si quisiéramos esta mañana quedar en el versículo, nos podemos quedar aquí, podemos estar cantando, podemos estar orando, podemos estar alabando, dando gracias a Dios, pero este es el deber que nos corresponde hacer, tributar al Señor. Oh, su majestad, a Él nos inclinamos, no nos inclinamos a otro ser. Y debe hacerse esto como un privilegio exclusivo que tenemos. Siempre he dicho desde aquí, nosotros tenemos una razón para cantar, ¿no? Porque Él vive. Yo viviré mañana. Pero en el pasado no podíamos decir porque Él vive y vive, pero yo moriré en el futuro condenado o me perderé condenado. Ahí la diferencia. Ahora, este es el deber, este es tu privilegio, especialmente de su pueblo. Y dije algo exclusivo, los hijos. Ahora, literalmente esto quiere o se refiere probablemente a los ángeles, como dije, pero los ángeles ya lo hacen. Ya lo hacen. Tenemos himnos enfocados donde queremos unirnos con ellos. O si podemos cantar esas melodías, himnos, cantos angelicales. Hoy lo hemos cantado, pero los ángeles ya lo hacen. Apocalipsis nos hace ver panorámicamente, por tiempo, pausas, que ellos lo reconocen, tributan al Señor la gloria y su poder en todo momento. Pero David aquí parece que nos dice esto debe ser algo asombroso que nosotros podemos hacer. Y nos podemos unir a las huestes celestiales y glorificar y adorar a este Dios grande y poderoso. Debemos atribuir a Dios entonces la gloria y el honor que su nombre merece por conocimiento. No puedes tributar gloria y poder si no conoces el poder asombroso de Dios. Y el judío o el israelita había visto el poder de Dios cuando fue liberado de Egipto, de cómo el mar se abrió, de cómo Dios era la luz de ellos cuando los guiaba. El israelita sí conocía el nombre de Jehová, y las naciones escuchaban el nombre de Yahweh. Ese nombre es poderoso, y temían el nombre de Dios. Ellos conocían su fuerza. El egipcio sabía que era ser destruido por el poder de Dios. Moisés un momento llevó a Israel a reconocer la grandeza de la soberanía de Dios. Puedo leer Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 3. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron: canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. El Señor es fuerte guerrero, el Señor es su nombre. Moisés y el campamento de Israel, como titula el cántico triunfal de Moisés, después de ver el poder asombroso de cómo Dios destruyó los jinetes, los soldados, todos lo echó a la mar. El judío conoce el poder de Dios. Ahí Éxodo capítulo 3 versículos 14 y 15 voy a leer. Dice el texto: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros.
Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mi generación en generación. Estas palabras fueron para Moisés, y Moisés comunicó al judío, al israelita. Y así que cuando Dios está sacando a su pueblo de Egipto, lo hace porque Dios había prometido a Abraham que 400 años después saldrían de Egipto. Había la promesa para Isaac, para Jacob, de que no se quedarían y sus huesos quedarían en Israel, sino que salieran de ahí. Y allí el poder de Dios. Y eso lleva a uno a adorar a Dios. Si nosotros retrocedemos en nuestra vida cristiana, y ahora de quienes somos, porque antes no éramos lo que somos hoy, se necesita de un poder sobrenatural, de una segunda creación que haga lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros somos una segunda creación en sí, porque somos nueva criatura en Cristo. Y es que Dios, hermanos, con su poder nos ha convertido. Si empezáramos a describir qué significa o cuál fue el proceso que Dios hizo en nosotros, es hacernos, es formarnos, darnos un nuevo corazón, abrir nuestros ojos y que su Espíritu venga a morar en nosotros. Eso no es nada de este mundo, sino es algo divino. Y es el poder de Dios. Una vez que hemos conocido, hemos visto el poder de Dios cambiando nuestras vidas y dirigiendo ahora nuestras vidas, podemos apropiadamente adorar a Dios y reconocer que Dios fue soberano, poderoso conmigo, lo fue contigo, y Él se hace conocer como ese Dios grande, o es yo soy, como se hizo conocer a Israel, que es un Dios poderoso y tiene el control de todo. El Salmo 29, en el español, contándole ahí en el versículo o la palabra Señor, usted va a encontrar 18 veces. Eso no es accidental, eso no es casual. En el español lo deletramos, mi Biblia está en mayúscula. Señor, Señor, yo estaba marcando mi Biblia 18 veces. ¿Qué es lo que David está comunicando? David quiere que reconozcamos al Señor tal como se revela en las Escrituras. Y la reacción de eso es que, o la respuesta después de reconocer quién es Él, es que le adoremos. Ese es el mensaje detrás de estas palabras, ¿no? De Señor 18 veces. Y una vez que lo reconozcas, adora como ese Dios glorioso y soberano, y su pueblo puede hacer esto. Una de las razones clave de este salmo es que Dios merece ese nivel de adoración. Adoramos a Dios no por nuestra imaginación que Dios es así. Adoramos a Dios porque entendemos que Dios se revela en su creación, pero Dios se revela de manera especial hacia nosotros a través de su palabra, a través de su Hijo, a través de su Espíritu Santo, a través del pueblo de Dios que vive como hijos de Dios, y podemos ver que Dios es así en todo su carácter, en todos sus atributos. Y Dios quiere, hermanos, que podamos ver esto también esta mañana. Ahora, no solamente la palabra que resalta Señor 18 veces, sino aparece otra palabra enfática o reiterativa. Y cuando tú ves que una palabra se repite más de 1, 2, 3 veces, es porque el texto está llamando atención. Este ya no es una oración de David por auxilio, una oración de socorro, ayuda a los enemigos, de destrucción para ellos. No, este es un salmo que solamente se centra en Dios, en el Señor. Ahora la siguiente palabra es voz del Señor, versículo 3. Voz del Señor. Si quisiéramos titular
Hay muchos títulos, me gustaría que uno de ellos fuera voz del Señor. En los versículos 3 al 9 aparecen 6 veces. Voz del Señor. Y la voz del Señor es sinónimo de la palabra de Dios hablada. Nada más. En otras palabras, debido al gran poder de la palabra de Dios, Dios merece ser adorado, honrado por su poder. Mi hermano Eloy oraba después de la lectura que tu palabra tiene poder. Y estoy diciendo que lo mismo, debido, ¿no?, a que es la voz del Señor, pues la voz del Señor tiene ese poder. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es viva porque tiene poder, porque da vida a los muertos. Es viva porque se cumplen sus promesas. Es viva porque tiene autoridad su palabra. Y puede seguir la lista, voz del Señor. Y David lo pone aquí. Ahora David, como dijeron, alguien que amaba la naturaleza, no es alguien que estaba encerrado todo el día ahí en su palacio, en el presente, sino no alguien que está encerrado todo el día en la oficina. No, David es alguien, un hombre del campo, alguien que ama la naturaleza y vio todo esto en la creación, el poder soberano de Dios, y se dio cuenta, este es el Dios que él adora, y este es el Dios que está en la Biblia, hermanos, que por su palabra puede hacer y deshacer todo lo que quiere. Ahora quiero que veamos esa voz del Señor en el versículo 3, la primera parte. Primero, la palabra de Dios controla las aguas. Voy a dar lectura. Voz del Señor sobre las aguas. La palabra de Dios controla las aguas. Y aquí es donde comienza a describirse la voz del Señor. Si es que hubiera un mandato del Creador, si el Señor quisiera enviar una tormenta para que se junten las aguas, detrás de la lluvia, detrás de las aguas está la gloria de Dios. Así que cuando llueve, no te quejes, es difícil de aceptar. Muchos maldicen a Dios, pero la respuesta debe ser adoración. El agua, la lluvia es enviado por Dios. Por eso, voz del Señor sobre las aguas. La siguiente parte del texto dice: el Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. Versículo 4. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. En otros lugares se observan tormentas eléctricas y Dios, hermanos, está a través de esas tormentas eléctricas. Dios habla a través del agua que Él dirige, que Él controla. Ahora su poder muestra, ¿no? O su poder se muestra cuando vemos tal acto. El mundo llama a un fenómeno climatológico, o es un fenómeno que no se puede describir, pero es Dios teniendo el control, es la voz del Señor. Y creo que David ha visto muchas veces, tal vez, cómo las nubes se juntan en el campo, en la naturaleza, y va a haber lluvia, y David es un testigo de eso, o de cómo las nubes se oscurecen. Y sabemos, aquellos que conocemos la naturaleza, ahí va a haber lluvia, ahí va a haber trueno, ahí se va a escuchar la voz del Señor. Según el lenguaje del Salmo 29, el trueno es la voz soberana de Dios. Como dijo un comentarista, cuando lo escuche, ore y adore. Ahora quiero citar las palabras de Spurgeon. Creo que me gusta citar cada semana porque él tiene todo el salmo, todos los salmos comentados. Puede usted tomar su comentario, que son más de 700 páginas a los 150 capítulos. Dice este pastor bautista de antaño que la voz de Dios es una voz atronadora y que debe haber autoridad en los portavoces de Dios. Dos verdades amplias.
Es una voz atronadora. Esto tiene un lenguaje como de una metralleta, ¿no? O algo que pues, puedo ver, pero dice también, y debe haber autoridad de los portavoces de Dios. Y que aquellos ministros o aquellos que llevamos un mensaje, debemos comunicar con tal autoridad que tienen, porque es la voz del Señor. Versículo 5. La palabra de Dios rompe los árboles. Dice, la voz del Señor rompe los cedros. Lo pongo árboles porque es nuestro lenguaje, pero cuando vemos un cedro es un árbol, pero es un árbol bien grueso, alto, sustentado. A veces, como podemos ver aquí en versículo 5, dice, si el Señor, dice, sigo leyendo el texto, si el Señor hace pedazos, o sea, rompe pedazos, son sinónimos, los cedros del Líbano. Ahora, esto nos lleva a un lugar, los cedros del Líbano. Y en el Líbano había cedros que muchos o ellos se sentían muy orgullosos de tener tal cosa de la creación, pero eso para Dios no es nada. Dios puede romper, Dios puede sacudir, y eso desafía a una nación, desafía a un hombre que puede sentirse orgulloso, puede sentirse fuerte. Dios puede destruir, puede mover, como dice el texto, puede hacer pedazos. Nada más leer, este es un lenguaje metafórico que comunica que para Dios todo es removible. Para Dios todo es reciclable. Vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 2, versículos 12 al 13. Dice el profeta Isaías, capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado y será abatido. Y esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán. Como dije, estos se sentían orgullosos, pero eso era un desafío para Dios. Y está diciendo Isaías que cuando venga el día del Señor, hablo de los hombres, ya no del cedro o de un árbol. Estos son los soberbios, los altivos, los que se ensalzan. ¿Qué va a pasar? Serán abatidos, serán hechos pedazos. Y Dios puede hacer esto con una nación, con un reino, con una familia. Si se pone de esa manera, la palabra de Dios puede romper, hacer pedazos, como dice el Salmo 29, versículo 5. Por eso leía el hermano Eloy el Éxodo 23, decía, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la voz del Señor, hermanos, puede romper, puede hacer pedazo todo. Y la palabra de Dios puede sacudir. Versículo 6. La palabra de Dios controla las montañas. Y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. Ahora, Sirión es otro nombre aquí para el monte de Hermón. Ahora, la palabra de Dios tiene tal poder. Siempre yo me asombro de lo que pasa en el mar, de cómo los animales y la creación y toda la infinidad que puede existir de peces, de mamíferos, todo. Ayer incluso me asombraba, yo no sabía, como no sé, conté a 2, 3 personas. Se me fue el animal. Para mí el tiburón es un animal difícil de poder vencer o derrotar, pero había otro animal que podía fácilmente triturar o prácticamente aniquilar y ser presa. Se me fue el nombre, pero hay un animal, no sé si lo mencioné, pero increíble.
De la misma manera, hablando de los montes, dice el versículo 6, como becerro hace saltar al Líbano, y como sirión, como cría de búfalo. El monte del Líbano está ubicado al norte de Galilea, y el monte Hermón, que es Sirio, eran las montañas fuertes ubicadas al norte de Canaán. Y era la historia nos dice que era un paisaje muy hermoso. Para Dios esas montañas no son nada. Dios puede moverlos o removerlos. Y este es un lenguaje que tiene que ver con el corazón de las personas, ¿no? Dios puede cambiar el corazón de una persona así, rápido. Pero también por más que una persona se resista, se endurezca, eso sí pasa. Pero no es que Dios no puede hacer. Si tienes el lenguaje aquí que dice, Dios los puede hacer saltar. Algo que humanamente no podemos hacer. En otras palabras, estos montes o montañas eran como juguetes en las manos de Dios. El poder y la majestad de Dios se ve también en las montañas. Como dije, David es un amante de la naturaleza. Versículo 7. La voz del Señor levanta llamas de fuego. Con esto quiero comunicar que la palabra de Dios controla los rayos que caen del cielo y caen donde Dios quiere que caigan esos rayos. Como dije, no estamos acostumbrados a ver tormentas eléctricas, truenos, relámpagos, ni rayos, pero Dios determina dónde va a caer un rayo. Y es lo que dice, la voz del Señor levanta o hace, esto es lo que el texto nos dice. Ahora, los rayos pueden cortar árboles, pueden provocar muchas cosas en este mundo, o puede ser dirigido hacia una persona. Los rayos pueden traer fuego, puede ser que se incendien bosques. Todo está controlado por Dios. Versículo 8. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cádiz. La palabra de Dios controla los temblores en la tierra, hermanos. Hay que reconocer una vez más, Dios puede sacudir este mundo ahora mismo en cualquier parte del mundo. Y Cádiz está ubicado, dice la historia, a 75 millas o a 120 kilómetros al norte de Damasco. Y las tormentas se formarían y rodarían en las montañas hacia el valle y literalmente la sacudirían. Ahora, en el presente, nosotros no tenemos que esperar, llamemos temblores, porque estamos muy acostumbrados. Casi frecuente, al mes tiembla Tacna. Es Dios quien controla los temblores. Versículo 9, la primera parte. La voz del Señor hace parir a las siervas. Para tu asombro, hermanos, la palabra de Dios controla el nacimiento de los animales. Dios produce la vida de sus animales. Estoy diciendo de sus animales, porque le pertenecen a Dios. Como que Dios solamente nos presta los animales para que lo amemos y disfrutemos y lo cuidemos de ello. Pero es la voz, es la palabra de Dios que controla el nacimiento de los animales. Así que Dios nos ha dado todo en la creación. Dios dice que este animal debe esperar un mes para dar a luz y tiene que esperar un mes. Es Dios. Dios puede usar también de estos animales para producir otros animales, y es lo que vemos. Ahora, Dios puede hacer esto también en la vida de una persona, y lo hace. La parte B del texto, versículo 9, nos dice: y deja los bosques desnudos
y en su templo todo dice gloria. El texto dice ahí, y deja a los bosques desnudos. De que Dios, hermanos, si es que usted ve un bosque completo, Dios puede hacer desaparecer, no solo sacudirlos, puede sacar. Ahora observe curiosamente lo que dice al final del versículo 9. Y en su templo todo dice gloria. No importa lo que Dios esté haciendo en la tierra, pero en su trono, en el cielo, todo dice gloria. Isaías 6 nos lleva ahí nada más a ver una imagen, ¿no? De cómo los querubines tienen que taparse los rostros, cubrirse y reconocer la santidad de Dios. Pero en el cielo todo es gloria. En otras palabras, las criaturas creadas por Dios en el cielo reconocen el poder soberano y la majestad de Dios, y todo esto lleva a que todo en el cielo sea dado gloria. El templo tiene que ver con el lugar donde Dios está. Me gusta un poco lo que Calvino experimentó en su vida, en sus escritos siempre habla de la majestad de Dios. Y tal vez nosotros, en mi caso, no soy tan frecuente de tener esa experiencia. Sí me puedo asombrar por el poder soberano de Dios, puedo ver su soberanía, pero como que la majestad me queda un poco más lejos. Cuando hablamos de majestad, vemos de alguien que es majestuoso, eminente, superior, y que donde yo me tengo que inclinar, postrar. Y Juan Calvino estaba eso grabado en su mente, y que si hay alguien superior, alguien majestuoso, y tú tienes que vivir bajo esa majestuosidad, y eso te evita, ¿no?, que puedas pecar, que puedas desobedecer los mandamientos, porque ha dado la orden de que está arriba. Y todo, como dice el texto, en su templo dice gloria. Ahora David va a hacer una serie de 2 declaraciones sobre Dios, versículos ahí siguientes, versículos 10 y 11. Dice: el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Aquí una declaración que David hace, que Dios es el rey del diluvio, que el Señor es el rey del diluvio. Dios está totalmente y completamente, como dice, a cargo de todo. No importa qué grado o qué fuerza puede tener una tormenta. Pero casi a nosotros no nos gusta, pero esta es la verdad acerca de Dios. El Señor es el rey del diluvio, el Dios del diluvio. Otra declaración que hace David aquí, y dice: sí, como rey se sienta el Señor para siempre. Y esta es la verdad universal, suprema. Dios es rey sobre todo para siempre. Dios es rey sobre todo para siempre, porque Dios gobierna sobre todo. Es una afirmación. David hace ahora 2 aplicaciones de este salmo al pueblo de Dios. Primera aplicación: este Dios soberano que hace que todas estas cosas, dice, dará fuerza a su pueblo. Versículo 11 dice: el Señor dará fuerza a su pueblo. David está diciendo que este Dios todopoderoso, que este Dios soberano, que hace todas las cosas según le plazca, también dará fuerza a su pueblo. Cuando estés débil, cuando estés cargado, cuando estés cansado, dice el himno, dile todo en oración, y este Dios va a dar fuerza a su pueblo.
Es la primera aplicación que David hace. La segunda aplicación es que este Dios soberano hace todas estas cosas para bendecir a su pueblo. Su poder nos bendice, su soberanía nos bendice, porque es su poder asombroso. Y Dios quiere que nos demos cuenta de esto, de cuán poderoso es nuestro Dios, de unos pensamientos finales. Si Dios controla las tormentas, incluye las tormentas de tu vida, solo nos queda postrarnos y tributar al Señor la gloria de vida a su nombre. Si Dios tiene este poder soberano para fortalecernos, incluso frente a nuestras tormentas, puedes confiar en Él. Probablemente esas tormentas, que son tormentas, van a terminar en paz, como dice el versículo 11. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Tu tormenta no es un infierno. Tu tormenta solamente es pasajero y al final va a traer paz. Y la próxima vez que escuches truenos, relámpagos, detente y reconoce cuán grande es Dios. Como cristianos, Dios te puede traer estas tormentas. Como cristiano tienes que saber que Dios te puede quebrantar. Como cristiano tienes que saber que Dios te puede mover, así como Él hace saltar, como dice en nuestro texto que hemos visto. Él es el Señor que hace esto. Estás en Cristo. Estás salvo. Porque estar en Cristo, hermanos, o estar en Cristo es estar seguro. Si el Señor es el Rey del diluvio, pero estás en Cristo, estás protegido del diluvio. El juicio de Dios no estará sobre ti, porque Cristo lo sufrió por ti. Así que no tengas miedo a las tormentas. No tengas miedo, solo son medios que Dios usa a nuestro Padre para mostrar su poder, para mostrar su gloria y para que le alabemos y le adoremos. Podemos confiar, podemos descansar. Nuestro Dios es glorioso, como dice este Salmo, y Dios merece la honra, la alabanza, y Él va a dar poder a su pueblo, nos va a bendecir con paz, como finaliza el versículo 11. Vamos a dar gracias. Padre, nos asombramos cada vez más de quién eres tú y de cómo también nos amas y nos guardas. Te rogamos, oh Padre, que nos hagas sensible a tu voz, la voz del Señor, que te reconozcamos tal como eres, tal como te has revelado, y que infundas en nosotros temor y tu verdad se apodere de nosotros y nuestra reacción sea no de queja, de ingratitud, sino de adoración, de alabanza, y que nos postremos, Señor, cuando vemos los efectos de tu poder en la creación. A veces somos incrédulos, a veces no somos agradecidos porque tú envías la lluvia, tú envías las tormentas y tú tienes tus propósitos para despertar a veces, muchas veces, conciencias o gente rebelde, o mueves, Señor, montañas, destruyes muchas veces, Padre, lugares con el fin de que muchos, Señor, vengan al arrepentimiento. A pesar de todo eso, debemos nosotros reconocerte y darte gloria. No nos queremos quedar con el conocimiento, sino que eso tenga ahora, oh Dios, efecto en nosotros. Que cuando cantemos, Señor, veamos siempre tu poder, tu soberanía, tu control sobre todas las cosas, incluidas nuestras vidas. Tú des fuerza a tu pueblo y les bendigas con paz. En Jesús te oramos, te agradecemos todo esto. Amén.